Buenos días. Vamos a estudiar lo que comprende a la parte de ciencias naturales del examen individual que corresponde a los exámenes Exonera o Ser Bachiller. En el caso de los estudiantes que están en tercero de bachillerato, correspondería al examen Ser Bachiller. Y en el caso de las personas que tienen cupo a las universidades y aceptaron dar el Exonera, entonces el examen sería el Exonera, ¿no? El que les permite ir al primer semestre. Veamos en este ejercicio, dice: dos esferas de metal con cargas eléctricas iguales ejercen una fuerza de repulsión F1. Si se duplica la carga eléctrica de una de ellas, entonces la nueva fuerza F2 entre las dos esferas será: F2 es doble de F1, F2 la mitad de F1, F1 es igual a F2 o F1 es el cuádruplo de F2. Para eso nos vamos a la ley de Coulomb, que establece que la fuerza eléctrica generada por dos cargas, nos damos cuenta que esta es la carga Q1 y esta es la carga Q2. Cuando nosotros tenemos dos cargas, en este caso, ellas pueden generar fuerzas de atracciones o fuerza de atracción o fuerza de repulsión. Atracción cuando las dos cargas tienen diferentes signos, y repulsión cuando ambas cargas tienen el mismo signo, sea positivo o negativo, pero el mismo. Hagamos cuenta que aquí la fuerza con la que se están atrayendo o repeliendo es la fuerza F. Según la ley de Coulomb, esta fuerza de atracción o repulsión es igual a una constante K que multiplica a Q1 por Q2 y esto dividido para R cuadrado, donde que R es la distancia que existe o la distancia que separa las dos cargas. Entonces, si hacemos el análisis para la primera fuerza, si dice que las dos cargas son iguales, entonces tendríamos que la fuerza 1 es igual a K por Q sobre R cuadrado, porque las dos cargas son iguales, lo cual me daría KQ cuadrado sobre R cuadrado. Esa sería la fuerza F1. Ahora, para la fuerza F2, vemos que manifiesta que una de ellas, si se duplica la carga de una de ellas, es decir, una de las cargas va a ser 2Q, porque se está duplicando la carga de una de ellas, pero la otra se mantiene Q mismo, dividido para R cuadrado, lo cual me dará K, si queremos el número 2 lo ponemos primero, 2KQ cuadrado sobre R cuadrado, lo cual finalmente vemos que este valor de aquí es lo mismo que lo de acá, es exactamente lo mismo, y eso es F1, lo cual quiere decir que F2, es decir, esta, es igual a 2, recuerden que esto y es esto, es decir, es 2 veces F1, con lo cual respondemos que la correcta sería la alternativa A. La fuerza F2 es el doble de F1. Esto es análisis matemático con el conocimiento de lo que es la ley de Coulomb. Bien. Como ya se les comparte el video, quizá no es muy necesario que lo copien, más bien el video lo van a tener. Sin mucha copia. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio manifiesta que es muy parecida. Si dos cargas eléctricas puntuales ejercen entre sí una fuerza de propulsión F0 y luego se aumenta el mismo valor, ¿ya? Se aumenta el mismo valor de carga eléctrica a una de ellas, entonces la nueva fuerza de propulsión F1, si nos damos cuenta, el ejercicio es muy parecido. Tendríamos que trabajar con la misma ley de Coulomb. Hasta aquí creo que es lo mismo. Simplemente que ahora dice F0. F0 sería igual a K, Q por Q sobre R cuadrado. Tendríamos KQ cuadrado sobre R cuadrado. Esa sería la fuerza de F0. Ahora dice, la nueva fuerza F1. ¿Qué pasa para la nueva fuerza F1? Dice, luego se aumenta el mismo valor de carga eléctrica a una de ellas. Si se aumenta el mismo valor de carga eléctrica, ¿cuánto sería la nueva carga de una de ellas?
sería 2Q, porque dice se aumenta el mismo valor. Digamos, yo tengo $5 y aumento el mismo valor, ¿cuánto tendría? $10, ¿verdad? Es decir, el doble de 5. Entonces, el problema es el mismo, simplemente es engañoso en cuanto a lo que es el enunciado. Nuevamente, 2K cuadrado sobre R cuadrado, y si nos damos cuenta llegamos a la misma situación de que esto es esto y esto es F0, por lo tanto podría manifestar que F1 es 2 veces F0, que nos daría exactamente la misma respuesta. F1 es el doble de F0. Muy bien, ya hemos respondido 2 preguntas correspondientes a la prueba inevable. En este caso, la ley de Coulomb es muy similar a la fuerza de atracción gravitacional. En el caso de fuerza de atracción gravitacional, en el caso de que me tomen este ejercicio, se trata de cuerpos, de masas en cambio. Digamos que esta es la masa M1, esta es una masa M2. Asimismo hay una fuerza de atracción entre ellas, o de repulsión en este caso. Generalmente entre masas siempre hay atracción, solo entre cargas puede haber repulsión. Igualmente tenemos una distancia r. En la ley de la gravitación universal, la fuerza G que se genera entre dos masas es igual a una constante de gravitación, pongámoslo aquí Fg, F de fuerza de gravitación, es igual a una constante G por M1 por M2 dividido para R cuadrado. Si nos damos cuenta es exactamente la misma que la ley de Coulomb, pero la ley de Coulomb habla para dos partículas cargadas. En cambio la fuerza de la gravitación universal habla de dos masas, ¿sí? Más o menos podríamos decir, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna. La fuerza que ejerce o la fuerza con la que atrae la Tierra a la Luna está caracterizada por esa ecuación de ahí. En el caso de que me tomen esto en vez de fuerzas, ¿no? En vez de cargas, perdón, me tomen masas. Bien, continuamos. Aquí me habla de energías. Estamos hablando de tipos de energías. ¿Qué es la energía? En primer lugar, definamos. Se dice que energía es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar trabajo. Eso es energía, ¿ya? La capacidad de realizar trabajo. Ahora, ¿qué es trabajo? Matemáticamente el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Es decir, hagamos un ejercicio para aplicar esta ecuación de trabajo. Digamos que yo tengo aquí una masa de 5 kilogramos en el piso. Y esta masa quiero elevarla hasta una altura de 40 centímetros. Entonces quiero saber cuál es qué trabajo debo realizar para elevar a mi carga o mi masa desde esta posición a esta. Por lo tanto, trabajo es igual fuerza, pero recordemos que esto es masa. Para tener fuerza debo multiplicar la masa por la gravedad, ¿no es cierto? Ahí tendría en este caso fuerza. Recordemos, ¿qué fuerza está aplicándose aquí sobre este cuerpo? Sería su peso, ¿no es cierto? Aquí está aplicándose el peso. Entonces la fuerza que está aplicándose sobre esta carga es el peso. Por eso, acordémonos que la ecuación de peso es masa por gravedad. Por eso para tener esta fuerza de aquí, multiplico la masa por la gravedad, que vale 9.8. Es muy posible que en el examen Exolera o el examen Ser Bachiller me digan que la gravedad vale 10. Entonces simplemente acepto el valor que me dice el examen. Entonces pondría aquí, en vez de 9.8, pondría 10. Hasta ahí ya tengo la fuerza, ¿sí? Esta parte correspondería a la fuerza, ¿ya? Y me faltaría multiplicarle por la distancia. Pero todas las unidades deben estar en el sistema internacional. 5 kilos. Recordemos que kilos es la unidad de masa del sistema internacional. 9.8 están metros sobre segundos al cuadrado. Metros es distancia en el sistema internacional y segundos es la unidad de tiempo. Pero vemos que aquí la distancia que me están dando
está en centímetros, por lo tanto yo tengo que transformarle a metros. 0,4. ¿Sí? ¿Cómo se transforma de centímetros a metros? Simplemente dividiendo para 100, ¿no es cierto? Entonces 40 para 100 es 0,4. Y de esa manera calculo el trabajo, que sería el valor que obtengo de ese cálculo. ¿Sí? Bien, casi los ejercicios aquí no tienen muchos cálculos. ¿Sí? O sea, no son ejercicios de mucho cálculo. Hagamos cuenta para que me dé un número entero. Bueno, la ventaja